Todo bien. Ok, ya estamos entonces, comenzamos a grabar la clase de hoy. Como entré sobre la hora, por supuesto que nos tomamos unos minutitos si hay alguna pregunta, alguna cuestión organizativa previa que tengan, aprovechamos y lo hacemos ahora. Habrán recibido ya los mensajes, los mails de tanto de la scripta, y yo mandé uno hoy, avisándoles que tenían a disposición el práctico de Derecho Sindical. Vayan a la unidad, búsquenlo, empiecen a trabajarlo, no lo dejen para último momento. Por supuesto que antes de la fecha de vencimiento del práctico vamos a comenzar con Derecho Sindical y yo voy a plantear cómo está estructurado la parte de Derecho Colectivo para que tengan todo el macro y puedan comprender el práctico, no para que vayan, porque van a ir a los fallos de la Corte y para poder entenderlos necesitan tener una mirada más global sobre el tema. Así que eso lo vamos a hacer seguramente en la clase de esta semana, calculo, o la semana que viene. Tema organizativo, yo voy a dar clases de lunes y miércoles, viernes no, la da el doctor Cosentino, y lunes y miércoles de la semana que viene también el doctor Cosentino, pues yo viajo. Así que pasando en limpio, lunes, miércoles de esta semana doy yo, y viernes de la semana que viene doy yo. Viernes, no sé si es el feriado, perdón, porque en el medio creo que tenemos ahí un par de feriados que nos complican un poco la cosa, pero al menos sabemos que lunes y miércoles hay. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes que arranque con el tema? ¿Nada? ¿Nada previo? Apagamos teléfono, arrancamos. Bueno, estamos terminando la unidad de extinción. En realidad hemos visto ya todos los supuestos de extinción de la relación laboral. Lo fuimos analizando en el orden que lo tiene la ley de contrato de trabajo. El objetivo de la clase de hoy es no volver sobre eso, sino simplemente un paneo, porque es algo que ya lo tenemos visto, como para sacar dudas y ver que quede consolidado. Y vamos a comenzar con el análisis de las multas, y en la clase de hoy vamos a procurar ver de agotar o dejar casi terminado lo de las multas, porque eso es un tema bastante relevante y que nos va a llevar una horita y media a explicar. Respecto de extinción, recordarán que yo les hice referencia a algunas dos gráficos básicos que subimos a PEDCO, de la forma en que los autores agrupan las distintas formas de extinción. Les sugiero que cuando estudien tomen esos cuadros, esos gráficos, a esos fines. Ahora voy a contestarle a Camila una pregunta puntual que me está haciendo. ¿Para qué? Para utilizarlos a modo de repaso, que los gráficos les sirvan para ir repasando cada una de las causales. Nosotros no los hemos desarrollado como, por ejemplo, el autor Vázquez Vialar históricamente decía, una de las formas de agrupamiento es analizando si es proveniente de voluntad del trabajador, si es proveniente de voluntad del empleador, o si conjuga la voluntad de ambas partes. Eso es una clasificación. Entonces, si es de voluntad del trabajador, comenzamos con la renuncia, el 240. Esa es una forma de agrupar. Por eso insisto que en el agrupamiento no hace a la esencia de conocer las causales, sino que las causales son esas que ya hemos visto en el orden de la ley de contrato de trabajo. Me pregunta Camila si la renuncia es lo mismo que el despido indirecto, y la verdad que no es lo mismo, claramente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la renuncia es un acto unilateral, es decir, que juega solo la voluntad del trabajador, es un acto unilateral libre, que cumple su efecto una vez que llega a la esfera de conocimiento del empleador. Y lo más importante para poder diferenciar del despido indirecto es que la renuncia no obedece a ningún motivo, es incausada, o sea, no el trabajador, por el hecho de ser un trabajador libre, no debe expresar motivos por los cuales renuncia, y él cuando guste va a extinguir el vínculo, más allá de su obligación del preaviso de 15 días que se pone. Y la consecuencia, que esto es algo muy importante, económica en la renuncia,
es cero en el sentido de que no hay derecho a reclamar indemnización. Recuerden que hemos explicado ya que sí existe y son común lo que llamamos liquidación final, que son aquellas sumas de dinero que ya están devengadas y que el trabajador va a percibir, cualquiera sea el motivo del acto de extinción. Entonces, en la renuncia, ¿qué va a cobrar? Liquidación final, punto, nada más que eso. Pero indemnización, no va a cobrar ninguna. Ahora, la colocación en situación de despido indirecto parte de una génesis totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si bien es el trabajador el que termina de perfeccionar el acto extintivo, obedece a una causa. ¿Y cuál es la causa? El incumplimiento por parte de su empleador. ¿Y qué incumplimiento? El incumplimiento en los términos del 242. Cuando hay una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral, el trabajador la invoca y se colocan en situación de despido indirecto. Es decir, él extingue el vínculo, pero a diferencia de la renuncia donde no hay motivos, no hay elementos, no hay causa, aquí sí hay motivos, sí hay elementos y sí hay causa. ¿Y cuáles son esos motivos? El incumplimiento del empleador, la injuria laboral grave del empleador. ¿Y cuál es la consecuencia? Que cuando sea el trabajador el que extinga colocándose en situación de despido indirecto, va a poder reclamar, y de hecho va a reclamar, que se le paguen las indemnizaciones como si el despido fuera incausado, es decir, la indemnización del 245 más la sustitutiva del preaviso y eventualmente la integración del despido. Entonces, por eso cuando vimos el despido sin causa por parte del empleador y vimos la indemnización en los términos de cómo se calcula el 245, les dije que el efecto del despido sin causa es el mismo efecto que cuando el trabajador es el que se coloca en situación de despido indirecto. ¿Por qué es el mismo efecto? Porque va a poder reclamar el pago de la indemnización del 245. Entonces, a la pregunta concreta que hacía recién, permítanme que voy a volver un segundito a ver el chat, que hacía Camila y decía, ¿es lo mismo la renuncia que el despido indirecto? No, no es lo mismo, claramente, y ningún autor podría decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la renuncia es un acto voluntario unilateral extintivo sin consecuencias económicas y la colocación en despido indirecto es un acto fundado, avalado en la existencia de una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral, propelida por el empleador y que tiene consecuencia económica porque le permite al trabajador reclamar la indemnización, tanto del 245 como la del 231, la del 222, la del 223 eventualmente. ¿Se entendió, Cami? Si no estás con audio, al menos en el chat, decime si entendiste, si no ampliamos un poco la explicación. Ok. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Perdón. Alguien quiso hablar y me parece que yo lo pisé. Te escucho. ¿No? Bien. ¿Alguna otra duda respecto de los supuestos de extinción? ¿No? Ok. Vamos a hacer solo a los fines de que yo me quede tranquilo, porque ustedes dicen que no tienen dudas y eso está muy bueno, el pareo muy rápido. Vamos a ir una por una, así, pum, 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 ping pong, de los supuestos y las causales de extinción, al menos las que están del 240 en adelante, y hay algunos otros supuestos que son supuestos especiales que los podemos mencionar. Extinción por renuncia del trabajador. La formalidad. Las únicas formas válidas de renuncia son por telegrama colacionado laboral o por anteactuaciones administrativas, yendo a la subsecretaría de Trabajo, acreditando la identidad. Si no se hace de esa forma, la renuncia no es válida, es nula. Consecuencia de la renuncia, no hay consecuencia económica para el empleador. Paga liquidación final y nada más. Datos esenciales de la renuncia. 241, dos supuestos diferentes. Extinción por mutuo acuerdo, el primer párrafo, y el último párrafo, extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Primer párrafo, mutuo acuerdo, es formal, debe ser realizada por ante la autoridad administrativa o, aquí aparece, en la única parte que aparece de la ley, ante escribano público, es decir, por escritura pública.
Es un acto bilateral, es decir, ambas partes deben concurrir y manifestar la voluntad extintiva, y tiene el mismo efecto que la renuncia, no tiene consecuencias indemnizatorias. Explicamos, y párrafo aparte, que atrás de una extinción por mutuo acuerdo suele haber siempre el pago de una gratificación, que hay jurisprudencia que la ve con muy malos ojos porque entiende que hay un despido encubierto, que hay supuestos donde se le puede buscar la nulidad si se acreditara algún vicio de la voluntad por parte del trabajador, si hubiera fraude, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo vimos en la clase. Y el último párrafo de ese 241 es la extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Aquí también se requiere el comportamiento de ambos, por eso está en el mismo 241, pero acá estamos hablando no de actos expresos, manifiestos, sino de conductas. El ejemplo que dimos es: dejo de ir a trabajar, no soy intimado, pasa el tiempo, celebro otro contrato de trabajo con otro empleador y comienzo a trabajar con otro. No hubo renuncia porque no mandé un telegrama con el accionado laboral. No hubo abandono porque no se configuró la intimación y el abandono en los términos del 244 que vamos a ver ahora. Por lo tanto, ¿qué hubo? Hubo una conducta de las partes, y esa conducta de dejar pasar el tiempo y de no hacer nada puede ser interpretada en los términos del 241, último párrafo, como una extinción por comportamiento inequívoco de las partes, que es de interpretación restrictiva, recuerden, porque no estamos al principio de la extinción, sino que estamos siempre al principio de la continuidad. El 242 es el concepto de la justa causa, que va tanto para un lado como para el otro. Si es el empleador el que quiere despedir invocando una causa, o si es el trabajador el que quiere extinguir colocándose en situación de despido indirecto, van a tener que invocar y probar, porque aquí la carga es de quien invoca, que ha existido una justa causa, que para la ley contrato es una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. Ese es el concepto de justa causa que tiene el artículo 240. El 243, importante, principio de invariabilidad de la causa. La causa esa que invoqué para extinguir, aquella que yo entiendo que es justa a los fines extintivos, no puede ser modificada. Una vez que yo saqué la foto y la mandé en el telegrama o en la carta documento, no puedo en juicio luego pretender variar o modificar esa causa. Otro supuesto de extinción, 244, abandono de trabajo. Recuerden que vimos que tiene toda una secuencia. Tiene que el trabajador voluntariamente no concurrir a trabajar, el empleador tiene que intimarlo por un plazo razonable, que dijimos que el mínimo es 2 días hábiles laborales, tiene que llegarle esa intimación, tiene que transcurrir ese plazo, y si así todo no se presenta o no justifica, tiene que hacer efectivo el apercibimiento del empleador, y ahí se da la extinción por abandono. Consecuencia económica: en el abandono tampoco se paga indemnización. Entonces, la renuncia no lleva indemnización, mutuo acuerdo no lleva indemnización, comportamiento inequívoco de las partes no lleva indemnización, abandono de trabajo no lleva indemnización. Ahora bien, ¿cuándo hay sin indemnización? Despido sin causa. Cuando el empleador extingue el vínculo sin invocar, o habiendo invocado causa no logra probarla, va a tener que hacerse cargo de pagar la indemnización del 245. Dicho muy rápidamente, artículo que lo hemos visto y hemos ejercitado, es necesario saber la antigüedad. ¿Por qué? Porque por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, el trabajador va a tener derecho a cobrar un mes de sueldo, pero no de cualquier sueldo, sino de su mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses. Esa remuneración está sujeta a un tope. La ley dice que no puede superar en 3 veces el promedio mensual del convenio colectivo en el cual el trabajador está alcanzado. Si el trabajador fuera un trabajador fuera de convenio, se aplica el convenio colectivo del establecimiento. Si hubiera más de un convenio, el más favorable. Pero ese es el tope a la base de cálculo. Recuerden que ese tope ha sido declarado inconstitucional por la Corte en la causa Bisotti, con B corta y con Z, donde la Corte aplicó el viejo criterio de la confiscatoriedad. Si al hacer el cálculo afectó más de un 33% de lo que el trabajador hubiese tenido derecho a cobrar, se entiende que en ese caso es inconstitucional. Habrá que estar cada caso concreto y deberá el trabajador plantear la inconstitucionalidad para que sea el juez el que resuelva si es o no inconstitucional aplicar el tope
cuando hacemos el cálculo. Un último párrafo de este artículo 245 fija el mínimo indemnizatorio. Y ese mínimo indemnizatorio para el artículo 245 actual es 1 mes de sueldo. Es decir, que nunca la indemnización puede ser inferior a 1 mes de ¿qué? De la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. No sujeta a tope porque es del párrafo al que se refiere. Ahora, el despido indirecto es el 246. Aquí es cuando, como recién preguntaba la compañera, a diferencia de la renuncia, aquí hay una extinción en la cual existe causa. Es el trabajador el que, invocando el incumplimiento de su empleador, no cualquier incumplimiento, sino un incumplimiento en los términos del 242, es decir, una injuria laboral grave que impide la persecución de la relación laboral, extingue el vínculo, colocándose en situación de despido indirecto, y como verán, la propia norma dice que se hará acreedor a las indemnizaciones del 232, 233 y 245. ¿Esto qué es? Indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización de integración del mes de despido, que es lo que falte al mes, más 245, que es la indemnización por antigüedad. Esos son los rubros que va a poder reclamar, más allá de las eventuales multas que vamos a explicar ahora. El 247 nos tomamos un tiempito para explicar esta causal, que es la misma, es similar a la que está también para los supuestos de suspensión, que se las denomina genéricamente como causales económicas, englobada como falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y dijimos que existe un procedimiento reglado que se llama procedimiento preventivo de crisis, que está en el artículo 98 y siguientes de la ley 24013, que es la ley de empleo. Ese procedimiento preventivo de crisis, ese artículo 98, agregó una causal más, que es la de causales tecnológicas. No está en el 247, sí está en la ley de empleo. También vimos que ese articulado de la ley de empleo sufrió alguna reglamentación, se lo pulió, se lo ajustó un poco más en la crisis del 2001-2002 con 2 decretos. Les recomendé y colgamos, está en PEDCO, un gráfico donde tiene todo el desarrollo evolutivo de cómo ha venido siendo esto del procedimiento preventivo de crisis hasta llegar a la actualidad, y explicamos en qué consiste, por ante quién se tramita, qué pasa si no lo tramito. Bueno, y dijimos que la aplicación de esta causal, que contempla una consecuencia económica de media indemnización, en caso de que invoque la causal de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, es bastante restrictiva y que en la jurisprudencia no hay muchos casos donde se considere válida la causal. Hablamos un poquito de los supuestos de fuerza mayor, explicamos de que en la zona el granizo y la helada para la fruticultura no son considerados fuerza mayor, y sí trajimos a colación el ejemplo de Villa Langostura con el tema de, en el momento, el volcán y las cenizas, donde dijimos que sí fue un supuesto de fuerza mayor que se interpretó. Párrafo aparte, hicimos para la pandemia COVID-19, diciendo que si bien es un caso típico de fuerza mayor, no es válido aplicar esta causal de fuerza mayor en los términos del 247 o hacer un procedimiento preventivo de crisis. ¿Por qué? Porque desde marzo del año 2020 hay un decreto de necesidad de urgencia que prohíbe invocar a la pandemia como una causal de fuerza mayor. Así. En este momento, hasta el 31 de diciembre de este año, sigue vigente no solo la prohibición de los despidos sin causa, sino que también está vigente la prohibición de los despidos o las suspensiones fundado en causas económicas. Es decir, que el empleador no puede invocar esas causales para suspender o para despedir. Los únicos supuestos que están habilitados y que son los que se utilizaron durante toda la pandemia son lo que se denomina suspensión concertada del 223 bis con pago de una contraprestación, una suma no remunerativa. Eso es la única vía de escape que ha quedado en la emergencia. Luego yo voy a dar una clasecita o al menos una horita sobre qué es lo que está vigente de COVID-19 en este cuatrimestre, pero tengan un poquito de paciencia porque lo vamos a dejar más sobre el cierre para ver cómo evoluciona la normativa y si ya se avisora o no una prórroga de la prohibición de los despidos y de la famosa doble indemnización que también está vigente hasta la fecha. En el 248 vimos extinción por fallecimiento. Aquí es cuando el trabajador fallece, el contrato se extingue. Dijimos que los causavientes tienen derecho a cobrar la media indemnización, es decir, la del 247, y
hay toda una discusión de quiénes son el orden de prelación de los causavientes, si los, como dice la norma, los previstos en el artículo 38 del decreto 18037, o bien los que están en la ley 24241. ¿Esto por qué? Porque este decreto ley del año 74, 18037, fue derogado por la ley 24241, que es la ley de jubilaciones. Dijimos que no es solo una discusión académica, sino que en este orden de prelación, en la 18037 aparecen los hermanos y en la 24241 no aparecen los hermanos como causavientes con derecho a cobrar la indemnización en caso de fallecimiento. Pero bueno, también vimos otro supuesto de extinción, que es el 249. Aquí el fallecimiento es ya del empleador, y dijimos que no automáticamente por fallecimiento del empleador se extingue el vínculo, sino que solo se extingue cuando es intuito persona, o sea, cuando es imprescindible la característica del empleador para que la relación laboral continúe, y nos fuimos al ejemplo de los profesionales autónomos, no al caso de los libros de los pintores, porque yo pintores así de obras de arte he visto poco en mi vida o ninguno, pero sí he visto muchos dentistas, médicos, abogados, contadores que ejercen la profesión de manera liberal, que tienen su secretaria, y si fallece no puede haber continuidad porque eso no es algo que pueda la mujer, que a lo mejor es arquitecta, continuar con el estudio de abogacía, porque por supuesto que no estaría habilitado para hacerlo. Ese es el supuesto, y en ese caso, producida la extinción, la indemnización que se cobra es la del 50%, es decir, la del 247. En el 250, que la clase pasada lo pasé de largo para no complicarlos, porque les requiere que hagan una pequeña pausa y vuelvan a algo que ya hemos visto en la primera parte de la materia, que es la extinción de los contratos a plazo o a término. Recuerden cuando vimos el contrato a plazo fijo, que dijimos que el contrato a plazo fijo siempre tiene preaviso, salvo que sea por menos de un mes. Y para saber si tiene indemnización, lo que tenemos que saber es si su antigüedad es mayor a un año o no. Si es menor a un año, no lleva indemnización, pero si es mayor que un año la antigüedad del contrato a plazo fijo, lleva la indemnización del 247, es decir, lleva el 50% de indemnización. ¿Por qué hago esta referencia y me vuelvo para los contratos a plazo o a término? Porque el 250 dice, cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará lo dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo de esta ley, siendo el trabajador acreedor a la indemnización prevista en el 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a un año. La redacción está muy rebuscada porque remite al 95, que es la indemnización por el contrato ante tempus, y a su vez dice siempre que no sea inferior, pásenlo en limpio, si tiene más de un año, lleva la indemnización del 247. Si tiene menos de un año, no lleva indemnización. Estamos en el contrato a plazo fijo, debidamente preavisado, que se extingue por cumplimiento de plazo. ¿Se entendió? Ese es el supuesto y está en el 250, que el otro día lo pasé de largo porque era un artículo que ya hemos visto. El 251 lo pasé de largo y lo voy a seguir pasando de largo porque está más vinculado con el supuesto de extinción por quiebra. Como ustedes todavía, la mayoría, no tienen hecho concursos y quiebra, meter esta causal, que a su vez fue modificada por la ley 24.522 y que ya tiene otra reforma, carece de sentido para mí. Entonces, solo sepan que hay un supuesto de extinción en el caso de que haya quiebre, que no haya quiebra con continuidad, pero no más que eso, porque deberíamos poder calificar si hay o no calificación de conducta, si es responsabilidad la quiebra o no del empleador, quién hace esa calificación, y todo eso son datos técnicos de la ley de concurso y quiebra que ustedes hoy no tienen y no tienen por qué tener. Nos fuimos también al supuesto de jubilación y analizamos todos los supuestos en el caso de jubilación. Ahora lo pasó muy rápido, recuerden que la edad se llevó a 70 años en términos de la voluntariedad del trabajador hasta cuando quiere trabajar. ¿Por qué? Porque la edad jubilatoria sigue de ordinario siendo 60 para la mujer, 65 para el varón. Pero en el gobierno anterior, el gobierno de Macri, con esta ley 27426, se modificó el artículo y se permitió que el trabajador a su voluntad decida trabajar más allá del límite de la edad jubilatoria de los 60 y los 65. Y no distinguió, con lo cual tanto un trabajador varón como mujer pueden trabajar hasta los 70 años y recién allí, si cumplidos los 70 no se jubila,
se dispara la posibilidad de que el empleador lo intime, como dice la ley, por el plazo de 1 año para que se jubile, tiene que cumplir todos los requisitos, recuerdes que esa intimación es un preaviso, y que cumplido el año la relación se extingue sin derecho a indemnización. Pero ojo, ya lo explicamos, tengan muy en claro que si el trabajador no se puede jubilar porque le falta algún requisito, esa extinción se convierte en un despido sin causa, con lo cual hay que indemnizarlo en los términos del 245, 232, etcétera, etcétera, porque el despido es incausado. El trabajador jubilado, siempre que su régimen lo permita, puede volver a trabajar o puede continuar trabajando, y en tal caso, si fuera despedido sin causa, solo se indemniza el periodo posterior a la jubilación. Es decir, no se toma a los fines indemnizatorios la antigüedad anterior, la antigüedad que haya tenido previo a la jubilación. Esto también fue modificado, aclarado en la ley respecto de que es el mismo efecto si sigue trabajando. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo, profe. Escucho. A mí lo que no me queda claro todavía es cuando el trabajador se excede de los 30 años de aporte. Eso es lo que no me queda claro. No, es que en principio se excede los 30 años de aporte y no pasa nada. Si no tiene la edad no se puede jubilar. Salvo... Claro, eso es lo que me parece contradictorio, que tenga los 30 años de aporte pero no la edad. O sea, no, porque los requisitos son conjuntos. Vamos a verlo cuando veamos la ley de jubilaciones claramente, pero los requisitos para la ley deben darse ambos. No es que tiene que darse uno y puede que no esté el otro. Lo que alguien preguntó, claro, y no sé si fuiste vos, Santi, pero alguien preguntó, sí, yo le dije, hay momentos, sí, claro, hay momentos, hay etapas de nuestro régimen jubilatorio, donde el gobierno larga transitoriamente vigencias de excepción de compensación de 2x1. O sea, a mayor edad puedo tener menos años de aporte, o con mayor, mejor dicho, con mayor cantidad de años de aporte puedo bajar la edad. Pero eso hoy no está vigente, hoy no hay, que yo sepa, no soy un especialista en seguridad social, pero en el régimen general no está vigente, con lo cual deben concurrir ambos requisitos, tener la edad mínima y tener los aportes mínimos. Puede ocurrir que tengas más años de aporte, como explicaba yo que me va a pasar a mí, que empecé a aportar con 22 años. Cuando yo llegue a los 65 años de edad, voy a estar muy por arriba de los años de aporte, pero no voy a tener la edad. En principio no me voy a poder jubilar. Entonces, para que eso se dé de excepción, Santi, solo puede ocurrir en la medida que el gobierno dicte algún decreto o alguna ley donde transitoriamente permita lo que se conoció, porque ha existido alguna vez, como en el caso de los penales, el 2x1, digamos. Por cada 2 años excedido que tenés de aporte, te resta 1 año de edad que pudieras tener. Después, lo que ha habido mucho, y esto puede que genere alguna confusión o algún caso particular de ustedes, es que los regímenes provinciales que no están adheridos a la ley nacional, por ejemplo, el caso de Neuquén, Río Negro sí está adherido en sus empleados públicos a la ley nacional 24241, Neuquén no, los regímenes provinciales con cajas provinciales suelen tener leyes especiales que permiten jubilaciones anticipadas o que permiten esta suerte de compensación o dictan algunas leyes especiales para jubilar, para que se permita jubilar a muchos empleados públicos. Esto es para bajar la nómina de empleados públicos. Como dije en la clase pasada, a veces es una cuestión de política de Estado para permitir que entre una mayor masa de trabajadores jubilados y que eso permita que los activos que están desempleados pasen a integrar el circuito de trabajadores activos en productividad, digamos. Pero es política de Estado. Si nos regimos estrictamente por la 24241, tenés que tener los dos requisitos reunidos. Mínima edad y mínimos años de aporte. Y no son compensados. Bien. Esto era jubilación. Ahí dejamos. El 254, muy importante porque distingue el supuesto de extinción por inhabilidad y por incapacidad. El de incapacidad ya lo vieron, inculpable 212, qué es lo que pasa si la incapacidad es parcial o si es total. Si es parcial y no tengo tareas, pago el 247, y si es total, 66 o más, pago el 245, como si fuera un despido sin causa. Eso está en el 212 de inculpables que ustedes ya lo vieron. Ahora, el que no habían visto, y que es importante que lo vean, que lo estudien, es el de la inhabilidad sobreviniente, que es otro supuesto. Cuando yo
contrato a alguien teniendo en mira los fines de la tarea que va a hacer, que cuenta con una habilitación especial para esa tarea. Hablamos del conductor de larga distancia o de sustancias peligrosas, como pueden ser quienes llevan combustible, o puede ser el profesional habilitado para ejercer como el contador, como el abogado, como el médico, como el escribano, que esté en relación de dependencia y que sea contratado en función de que cuenta con esa habilitación. Bueno, ya dijimos que si llegase a perderla porque tiene una condena donde se lo inhabilita para ejercer esa actividad o profesión, hay que ver si ha habido culpa, agravio o dolo en esa circunstancia que llevó a la suspensión transitoria de la habilitación. En tal caso, el empleador puede extinguir y nada paga. Y si no es por culpa, agravio o dolo, hablemos de una culpa leve, todo encomillado, porque la gradación de culpa ustedes saben qué niveles la tuvo. En tal caso, puede extinguir igual, siempre es una potestad del empleador extinguir o no, y paga el 247, o sea, paga la mitad de la indemnización. Ya terminamos, en 30 minutos quería hacer todo un paneo rápido para que no queden dudas de extinciones. Reingreso del trabajador, aquí dijimos que tenemos que ver cómo es que se fue, o sea, si estuvo antes trabajando para nosotros y ya le pagamos indemnización porque fue un despido sin causa, pues la antigüedad del periodo nuevo va a ser lo único que vamos a indemnizar. Más allá de que el artículo dice algo diferente, eso en la práctica se aplica así. Ahora, si en el periodo anterior no pagamos ninguna indemnización, como la antigüedad en los términos del 18 se acumula, cuando yo despida sin causa ahora voy a tener que indemnizar toda la antigüedad acumulada, es decir, la anterior más la nueva. Ese es el 255 y la importancia de cómo computo el reingreso de un nuevo trabajador. El 255 bis no lo di, pero lo menciono, se agregó para que no quedara en duda de cuál es el plazo del pago de las indemnizaciones y remite a la misma mora que el pago del salario, es decir, hay 4 días hábiles, igual que el trabajador mensualizado para cobrar el sueldo, para que una vez que se provoca la extinción, el empleador abone las indemnizaciones que corresponden. Ese es el artículo 255. Bien. ¿Quieren preguntar algo de esto? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Hicimos un repaso muy rápido de lo que ya hemos dado en las clases anteriores. Vamos a entrar ahora a ver específicamente lo que hemos venido denominando como multas. O sea, nosotros ya sabemos que si un trabajador es despedido sin causa, tiene derecho a que le paguen automáticamente, sin hacer ningún tipo de juicio, la indemnización del 245, que es la indemnización por despido. Y a su vez tendrá derecho a que le paguen, si no le dieron, la indemnización sustitutiva de preaviso. Y a su vez tendrá derecho a que le paguen la integración del mes de despido. Todo esto surge automático, porque la ley dice que si alguien es despedido sin causa, pues tiene derecho a cobrar esas indemnizaciones. Hay otros supuestos de multas que están algunos en la ley contrato de trabajo y otros en leyes especiales. Vamos a empezar por las multas que están en la ley contrato de trabajo y vamos a irnos al artículo 80 de la ley contrato de trabajo. El artículo 80 contempla lo que se denomina el famoso certificado de trabajo, que originalmente tuvo una razón de ser y una aplicación, y con la reforma de la 25345 cambió su objetivo e incorporó una famosa multa. ¿Qué era antes y qué es hoy el artículo 80? El certificado de trabajo antes era una especie como de recomendación. Era una constancia que el empleador entregaba diciendo que fulano de tal ha trabajado para mí de tal fecha a tal fecha y que se ha desempeñado correctamente. Eso es lo que antes conocíamos como el artículo 80. Ahora bien, la 25345 en el año 2000 modificó el artículo, le agregó requisitos, porque ahora este certificado debe contener todos los requisitos que son esenciales a la relación laboral. ¿Esto qué es? Fecha de ingreso, categoría, remuneración, aportes y contribuciones percibidos durante toda la vigencia de la relación laboral. El artículo 80 tiene que cumplir con esos recaudos para que sea válido. Y aquí, primer tema, que voy a hacer esta vez versión corta porque no gozamos de mucho tiempo. ¿Sirve para algo este certificado? Respuesta, no, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ir a jubilarse, hacer el trámite al ANSES con el certificado del artículo 80,
El ANSES se lo devuelve y le dice, no, señor, para venir a hacer el trámite jubilatorio, usted tiene que traerme el certificado de servicio y remuneraciones, que es un formulario de ANSES con firma certificada de su empleador. Ese es el único certificado válido para hacer el trámite jubilatorio. Entonces, primer cuestión, ese certificado de servicio y remuneraciones no está en la ley contrato, está en la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones. Es decir, es otro certificado. Con esto quiero ser claro, hay dos certificados diferentes. Uno, el del artículo 80, que se denomina certificado de trabajo y está en la ley contrato de trabajo, y otro que está en la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones y que se denomina certificado de servicio y remuneraciones. Son dos documentos diferentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque durante muchos años, y todavía hay algunos contadores, sobre todo contadores, que opinaban que el certificado de servicios y remuneraciones, como tiene un contenido casi idéntico al certificado de trabajo, lo subsumía. Y bastaba con entregar este para cumplir con lo que dice el artículo 80. La jurisprudencia no ha opinado así y se ha cansado de sostener que son dos certificados diferentes que emanan de dos leyes diferentes y que el empleador debe otorgar los dos, tanto el certificado de trabajo del artículo 80 con este contenido, como el certificado de servicio y remuneraciones con este otro contenido de la 24.241. Ustedes me estarán mirando, si alguno me está dando pelota, con cara como diciendo, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué jode tanto que digan no, que hay dos certificados y ya está, y haga la corta? Porque en el artículo 80, cuando se incorporó la reforma de la 25.345, se creó una multa tasada. Y dice que si el empleador no cumple con entregar el certificado de trabajo, y ahora vamos a ver cuándo y cómo, no cumple, el trabajador se hace acreedor a una multa que es equivalente a 3 sueldos, a 3 meses de remuneración. Entonces, no es un tema menor, porque si el empleador incumple, y ahora vamos a ver cuándo incumple, y es intimado y no entrega el certificado de trabajo, después aparece el juicio reclamando el certificado de trabajo más la multa. Y la multa son 3 meses de sueldo. Es el equivalente a un trabajador que tenga de antigüedad 3 años, 2 meses, 29 días. O sea, es mucho. Son 3 meses de sueldo. La 24.241, la ley de jubilaciones, no tiene prevista multa. Por lo tanto, si no se otorga el certificado de servicio y remuneraciones de la ley de jubilaciones, no hay multa automática. Voy a tener que demandarlo a que me lo entreguen y si no me lo entreguen, le voy a tener que pedir al juez que fije una AS30, una sanción conminatoria por el incumplimiento. Pero no tiene una multa automática. Entonces, esa es la diferencia entre un certificado y otro y por eso durante mucho tiempo hemos tenido, durante muchos años, varias cantidad de juicios vinculados, la mayoría con el certificado del artículo 80. ¿Por qué? Porque no se cumplía, no se otorgaba, y la consecuencia ha sido que se le ha terminado condenando al pago de la multa del certificado. Ahora bien, algunos detalles. Si ustedes leen, más allá de los requisitos, cuándo es que se va a devengar la multa en el artículo 80, el artículo en sí no cumple con lo que en la práctica se aplica, porque lo que en la práctica se aplica surge del decreto reglamentario de esta ley 25.345, y el decreto es el decreto 146 del 2001, que en el artículo tercero indica de que el empleador tiene 30 días desde cesada la relación laboral para entregar el certificado del artículo 80. Va de vuelta. Hay un requisito que ahora cuando leamos ustedes no lo van a ver, que no está en el artículo, sino que está en el decreto reglamentario y que es muy importante porque tiene que ver con el plazo. ¿Qué plazo tiene el empleador para entregar el certificado del artículo 80? Tiene 30 días. Y esto porque el decreto 146 del 2001 así lo contempló. Han habido planteos sobre la invalidez de este decreto porque parece ir más allá de lo que dice la ley. No han prosperado las inconstitucionalidades y se lo ha considerado mayoritariamente por la jurisprudencia válido. Voy a leer la parte pertinente. Si el empleador, estoy en el último párrafo del artículo 80, no hiciere entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo,
dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formule el trabajador de modo fehaciente. Va de vuelta, lo leo más lento. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado, estamos hablando del certificado del artículo 80, dentro de los 2 días hábiles, pero computado a partir de ¿cuándo? Computado a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulara el trabajador de modo fehaciente, allí se devenga la multa. Esto dice el 80. Bueno, el 146 dice, el empleador tiene 30 días desde extinguido el vínculo para entregar el certificado y luego de vencido esos 30 días, tiene que ser intimado por 2 días hábiles a que se otorgue el certificado. Si vencido el plazo de los 2 días hábiles después de que fue intimado no los entrega, recién allí puede reclamar la multa del trabajador. ¿Se entendió? Para el artículo 80, el plazo parece ser de 2 días hábiles desde que lo intime. Para el decreto, son 30 días desde extinguida para otorgarlo. Vencidos esos 30 días, ahí recién me tiene que intimar o me puede intimar válidamente. Y si me intima por 2 días, vencen los 2 días y no lo otorgué, recién allí aparece el derecho a reclamar la multa. ¿Y en qué consiste la multa? Será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicio si este fuera menor. Es decir, tiene una redacción similar a la del 245, no igual, porque usa la palabra percibida y no devengada, pero no tiene tope. O sea, son 3 meses de sueldo del mejor sueldo recibido por el trabajador en el último año, de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida en los últimos 12 meses o periodo. Y termina este artículo que más allá de la multa tasada, 3 meses de sueldo, esto es sin perjuicio de la sanción combinatoria que el juez pudiera fijar si el empleador no cumple en juicio con entregar el certificado del artículo 80. O sea que aparte de los 3 meses de sueldo, le pueden también fijar unas 30 diarias a criterio del juez para que cumpla con la entrega de los certificados. ¿Se entendió o no? Lautaro dice que sí, es que es el único que estoy viendo. Bueno, Gonza parece que más o menos. ¿Sí, Gonza? ¿Se entendió? María Eugenia. Yo tengo una consulta. ¿El empleador tiene 30 días para otorgar el certificado después de que se extinga el vínculo laboral o no hace falta que se extinga el vínculo? No, en este caso, está bien la pregunta. En realidad el certificado puede ser requerido en cualquier momento de la vigencia de la relación laboral. Lo dice el propio 80 arriba. Ahora, para que se aplique la multa, para que este mecanismo de multa aparezca, solo es cuando se ha extinguido la relación laboral. Entonces, puede que vos estás trabajando y requerís un certificado porque te hace falta para algo. Bueno, perfecto, lo pedís. Si tu empleador no te lo otorga, perdón que se me desconectó la cosa. Si tu empleador no lo otorga, no devenga la multa, no aparece la multa como una consecuencia. ¿Por qué? Porque la multa solo está prevista para el certificado que me debe otorgar cuando se extingue el vínculo laboral. Y un tema muy importante que creo que lo soslayé, no lo dije y lo tengo que reforzar. Aquí, en esta multa, no importa por qué y cómo se extinguió el vínculo. Es decir, el vínculo se extinguió. Las causales de extinción son totalmente indiferentes a los fines del artículo 80. Puede que yo haya renunciado, puede que me hayan despedido, puede que me haya colocado en situación de despido, puede que me hayan extinguido por inhabilidad, puede que me hayan extinguido por incapacidad, puede. No importa. Lo único que acá cuenta es que se extinguió la relación laboral y dentro de los 30 días posteriores el empleador debe cumplir con su obligación de entregarme el certificado de trabajo. ¿Cuál es la razón de ser del plazo? Que para poder hacer el certificado, más allá de que ahora se hace online por la misma página de AFIP, necesito haber declarado el último periodo trabajado, si no, no me lo refleja. Entonces, es lógico el plazo de 30 días porque dependiendo de cuándo se haya dado el corte, yo tengo que esperar el reporte de novedades AFIP para que ahí me aparezca
todos los años del trabajador hasta los últimos días trabajados. Entonces, esa es la razón de ser lógica de por qué darle 30 días al empleador y no como un plazo de changüí, sino para que efectivamente la información pueda estar y pueda emitirlo. Hoy, para los últimos años, se emite directamente el certificado de trabajo, al igual que el certificado de servicios y remuneraciones de la propia página de AFIP, porque ya tiene cargados los datos. Ahora, si son relaciones muy viejas, 30 años para atrás, no van a estar cargados los datos porque obviamente esos periodos todavía no fueron reflejados en la página de AFIP y va a haber que hacerlos manualmente. María Eugenia, me estabas por decir algo, que no habías entendido nada o que pensara todo de nuevo, no sé qué me ibas a decir. No, profe, hasta el momento entendí. Bien. Ah, una consulta, sí, me había quedado. Los 2 días hábiles son después de los 30, ¿no? Exactamente. Y vuelvo con eso. Tengo un problema con un conector de mi... Denme un segundo. Mi máquina me estaba haciendo permanentemente en cualquier momento. O sea, tiene 30 días y después los 2 días hábiles para intimarlo. Tiene 30 días el empleador para otorgármelo. Yo trabajador, no lo puedo intimar durante esos 30 días. Porque yo trabajador tengo que esperar a que se venza su plazo y luego yo cuando quiera, no inmediatamente, cuando quiera, lo voy a poder intimar. Y esa intimación tiene que ser por un plazo de 2 días hábiles. Recién vencido el plazo de la intimación, si no me lo otorga, recién ahí puedo salir y reclamar la multa del artículo 80, no antes. Entonces, ojo, porque si la intimación la formulo durante los 30 días, no es válida, carece de relevancia y se entiende que no ha sido intimado. Hay jurisprudencia bastante sobre eso. Solo puedo intimar después de transcurridos los 30 días. Sí, Gonza. Profe, ¿qué número era el decreto que ponía el 146 del 2001, 146/01, artículo 3. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Esta es una multa. Jefe, una consulta. ¿Es una carga para el empleador? Espere. Si es una carga para el empleador realizarlo el otorgamiento del certificado o si el trabajador nunca lo solicita, no importa. Es una carga para el empleador y debe demostrar de que lo entregó o al menos lo puso a disposición para entregarlo. Ahora, si el empleador no la cumple y el trabajador deja transcurrir el plazo y nunca lo reclama, y aquí viene un tema muy finito. Como este certificado de trabajo no tiene efectos a los fines de ANSES porque no sirve para jubilar, la obligación va a prescribir a los 2 años como todos los créditos laborales. Ahora, el certificado de ANSES, el para jubilarse, tiene la prescripción larga. ¿Por qué? Porque es a los fines jubilatorios y ahí ya no es de 2, sino que es de 10 el plazo de prescripción. Entonces, te lo digo de vuelta, Santi, porque me parece que te mareé, pero la pregunta ¿es una obligación? Sí, es una obligación. Tiene que demostrar que lo entregó o que lo puso a disposición, porque si no, pueden reclamarle la multa. Ahora, pasaron 2 años desde que se extinguió la relación laboral y el trabajador nunca reclamó. Cuando viene a reclamar el 80, el empleador le dice, ¿está prescrito? Sí, está prescrito, prescribe. Ahora, misma situación con el certificado de servicios y remuneraciones. Me estoy anticipando algo que vamos a ver en seguridad social. Misma situación. No le entregó el certificado de servicios y remuneraciones de la 24241. Pasaron 2 años y vienen y lo intima. ¿Puede invocar la prescripción? No, porque como esa documentación es documentación de seguridad social a los fines de obtener la jubilación, la prescripción es larga y va a prescripción de 10. Prescripción ya muy especial del Código Civil y Comercial, porque recuerden que se han bajado a 5 todas. Esa es, me parece, por ahí pasaba Santi, si es una obligación, sí, lo es. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra antes de continuar? ¿No? Voy a ir a otra multa de la Ley Contrato de Trabajo. Y aquí estamos en el 132 bis. Artículo que cuando llegamos cerca también lo salteé y les dije ni lo estudien para el primer parcial porque se iban a complicar la vida.
hay elementos que ustedes ya tienen y por eso ahora sí lo van a entender y se va a hacer más sencilla la explicación. Vuelvan un poco a remuneración, vuelvan a cuando vimos un recibo, ¿se acuerdan que yo les mostré un recibo, las columnitas de un recibo? Vean nuevamente en su cabeza lo que eran los aportes y contribuciones, es decir, cómo funciona el sistema de seguridad social en la Argentina, y funciona básicamente con aportes y contribuciones. ¿Y esto qué significa? Que el trabajador pone plata para su sistema de obra social, de jubilación, de sindicato, y que el empleador también pone plata, también financia el sistema de la obra social, de la jubilación, de las asignaciones familiares de su trabajador. Eso se llama aportes y contribuciones. ¿Se acuerdan? Lo hemos mencionado y dijimos, por eso me fui al recibo de haberes para que lo visualizaran, dijimos en aquel momento que ustedes, cuando cobran, en su recibo ven dos valores, uno más alto y uno más bajo. Y lamentablemente, lo que el empleador les acredita en la cuenta o les dan efectivo, si pagan efectivo, es el más bajo. Entonces, che, ¿por qué? ¿Por qué no me das el más alto? No, porque en realidad mi sueldo, lo que yo cobro, es el más alto. Pero el empleador hace obligatoriamente de agente de retención. Es decir, plata mía, trabajador, el empleador me la hace figurar que él la retiene y él la debe ingresar al sistema a través del 931 bendito que ya hemos explicado de aquí. ¿Qué es eso? Es dinero del trabajador que el empleador debe retener y lo debe ingresar, que va a ir a parar ¿a dónde? A la obra social del trabajador, a la jubilación del trabajador, al sindicato del trabajador, a la mutual del trabajador. ¿Se entendió? Es plata del trabajador retenida por el empleador que la tiene que ingresar a donde corresponde según sea cada uno de esos grupos. Ahora bien, ¿por qué ese contexto? Porque también la 25345 incorporó otra multa, que es la del 132 bis. Aparte de la multa del 80, incorporó a la ley contrato otra multa. ¿Que está prevista para qué? Yo no les quiero leer el artículo todavía porque el artículo tiene una redacción bastante confusa. ¿Está prevista para qué? Justamente para este supuesto que acababa de dar. Cuando el empleador que ha retenido dinero mío como trabajador, yo lo intimo a que me demuestre de que lo ingresó a cada uno de esos lugares y no acredita haberlo ingresado, yo me hago acreedor a que me pague una multa que es el equivalente a mi último mes de sueldo. Va de vuelta. El empleador que ha retenido plata mía y se extingue el vínculo, no importa por qué acá tampoco, no hay motivos, no importa, renuncié, me despidieron, no importa, pero se extinguió el vínculo. Y yo, ¿qué hago? Yo lo intimo a que me demuestre, me acredite que esas sumas de dinero que me ha retenido fueron a parar a los organismos correspondientes. Si el empleador no lo acredita, es decir, no demuestra de que la plata mía que retuvo la puso en la obra social, en la jubilación, en el sindicato, yo puedo reclamar como trabajador una multa que también está tasada y que es el equivalente a mi último mes de sueldo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Es un mes? ¿Son 2 meses? No, es hasta que el empleador acredite debidamente que efectivamente ingresó la totalidad de las sumas que me ha retenido a los organismos que correspondían. Es decir, que eso puede ser 1 mes, 1 año, 2 años, puede ser un tiempo bastante largo, con lo que verán que es una multa muy grave. ¿Por qué? Porque sigo devengando en forma íntegra y mensual el equivalente a mi último sueldo hasta tanto el empleador demuestre que ingresó las sumas que me ha retenido. Para aquellos que no trabajan o que no tienen mucho contacto con la realidad argentina, pueden estar un poco sorprendidos diciendo, che, pero ¿quién podría hacer esto? Si la plata es del trabajador, lo lógico es que si dice que la va a retener, la retenga y la ingrese donde la tiene que ingresar. Pues bienvenido a la realidad de nuestro país. Muchas veces el empleador se financia con esa suma que dice que ha puesto, pero no ha puesto. Porque ustedes entiendan la mecánica. El recibo dice que me está pagando 60.000 pesos, pero en realidad me da
50. Hay 10.000 que no me los da y que van a ir a parar a eso. Pero no que existieron los 10.000, porque no es que el empleador prolijo tenía 60, apartó 10, lo puso en esta cajita, acá se lo voy a poner para estos organismos, y los otros 50 se lo dio al trabajador. No, el recibo figura en 60, contaba de pedo con 50, pagó los 50 y los otros 10 veremos qué es lo que hago y lo va pateando para adelante. Eso lamentablemente es un dato de la realidad argentina, que durante periodos de crisis existe más y durante periodos donde no hay tantas crisis existe menos, y durante periodo de COVID existieron algunas leyes especiales de emergencia, no solo prorrogando esto, sino flexibilizando, haciendo sumas no remunerativas, etcétera, etcétera, para tratar de bajar el impacto que tiene lo que mal se denomina costo laboral, que es esta suma adicional, que es la que yo, trabajador, pago, más la que paga el empleador por sobre mi sueldo para que funcionen los sistemas de seguridad social. Entonces, voy a volver a explicar cómo funciona la multa para después meternos en el artículo. Estamos con una relación extinguida, no importa por qué, y un trabajador que lo intima a su empleador a que le demuestre que las sumas que ha retenido, que por recibo figura que ha retenido, fueron a parar a los organismos correspondientes. Si el empleador no lo demuestra, porque no lo puede demostrar, no lo demuestra, allí se devenga derecho, ahí aparece el derecho del trabajador a reclamar una multa que está tasada y que es el equivalente a su sueldo, al último mes de sueldo. ¿Por qué tiempo? Hasta tanto demuestre que ingresó las sumas. Mientras no lo demuestre, se sigue devengando. Por eso es que no se trata de un mes, de 2, de 3, sino que es durante todo el lapso que le lleve a acreditar de que ha ingresado las sumas retenidas. ¿Se ha entendido mínimamente antes de leer el artículo? ¿Sí? El artículo lo voy a leer de manera especial, muy rápido, en donde está diciendo lo mismo, porque es ejemplificativo y no taxativo en los supuestos y genera bastante confusión. Si el empleador hubiera retenido aportes del trabajador, esto es lo importante, retuvo aportes del trabajador, o sea, plata que es del trabajador. Y ahora empieza. Con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuvieran obligados los trabajadores en virtud de las normas legales, o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliado de asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades. Como verán, lo que vino haciendo es enumerando distintos supuestos de aportes que son del trabajador que el empleador le ha retenido. Pero no es taxativo, porque en definitiva después termina diciendo a cualquier otro. Entonces, acá lo importante es que ustedes sepan el concepto, es plata del trabajador que el empleador ha retenido y que tiene que destinarlo a esos organismos, porque ahora van a ver cómo sigue la norma. Y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, no hubiese ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieran destinados, o sea, está el correlato, no los ingresó, los retuvo, pero no los ingresó, ¿a dónde? A donde los tenía que ingresar, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato del trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. Acá nos explica en qué consiste la multa. El último mes de sueldo, de manera completa, es mensual, se devenga ¿hasta cuándo? Hasta que acredite haber ingresado. La imposición de la sanción combinatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieran en la hipótesis que hubiera quedado configurado el delito del derecho penal. Estamos hablando de la aplicación de la ley penal tributaria para el supuesto que la cuantía y el monto y las circunstancias así justificaran, con lo cual va por otra vía, ley penal tributaria. Aquí también, en el 132 bis, el decreto reglamentario, que es el mismo del artículo 80, incorporó el plazo de los 30 días y la necesaria intimación. O sea que, extinguido el vínculo, hay 30 días para que el empleador pueda disponer de acreditar que ha ingresado todas las retenciones que dice haber hecho,
y recién vencidos los 30 días, con el requerimiento, allí se hace acreedor el trabajador a la multa. Esto fue bastante controvertido porque este requisito no aparecía en el 132 bis y a diferencia del 80, acá no hay razonabilidad, porque es un plazo de gracia, o sea, me está dando 30 días más cuando yo ya debería haber ingresado ese dinero. O sea, es bastante polémico y hay jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del decreto porque otorgó un plazo por sobre el plazo que estaba dando el propio 132 bis, que no da plazo de gracia de 30 días. Dice, extinguido el vínculo, deberá acreditar. Lo único que se requería era la intimación a la acreditación por un plazo razonable como el del 80 de 2 días hábiles. ¿Se entendió? Estamos en un supuesto, lo repasamos muy rápidamente, donde en realidad el empleador que está reteniendo dinero que es del trabajador, cuando le dicen, che, demostrame que esa plata que retuviste la ingresaste, no lo puede acreditar. Si no lo puede acreditar, aparece el derecho del trabajador a reclamar la multa, y esa multa es el equivalente al último sueldo. Y va a devengarse ¿hasta cuándo? Hasta tanto se acredite que ingresaron los fondos y recién allí va a cesar. Es una multa muy gravosa, en la práctica se suele reclamar bastante y en empresas que están en crisis suele ser muy común que al momento de la extinción las retenciones no estén ingresadas y que lo que sale a hacer el empleador cuando lo intiman, a ese trabajador va y le deposita la suma que ha retenido para no tener problema con ese, pero sí siguen los otros sin los valores ingresados. Pero eso es lo que lamentablemente suele pasar en la práctica. Bien, ¿alguna pregunta del 132 bis? ¿Cómo estamos de horario? Perfecto. Salimos de la ley contrato de trabajo y nos vamos ahora a otra ley especial, a una ley especial que contempla 2 multas. Es una ley muy corta, de 3 artículos, pero que contempla 2 multas que tienen naturaleza diferente, que tienen origen diferente. Estoy hablando de la ley, la puse en pantalla, no sé si la alcanzan a ver si la estoy compartiendo, 25.323. ¿Se ve, Lauti? ¿Sí? Ok. Bien. 2 supuestos diferentes. Entonces vamos a trabajar con el artículo primero, entender de qué se trata, y una vez que lo agotemos, recién vamos a pasar a la multa del artículo 2, porque son situaciones diferentes y a su vez multas diferentes, valores de multa diferentes. En el primer artículo, esta ley lo que hace es venir a sancionar a aquellas relaciones laborales que no están registradas o están mal registradas. Voy a trabajar un poquito, permítanme sacar la ley para ir más a lo genérico. Vamos a trabajar este concepto porque nos va a ser de mucha utilidad, tanto con esta multa de la 25.323, como la multa que vamos a ver luego de la 24.013 o ley de empleo. ¿Y cuál es el concepto? Ustedes ya saben, porque ya hemos analizado, que las relaciones laborales tienen que ser registradas. Dicho en voz muy coloquial, tienen que estar en blanco, porque decimos está en blanco si está registrada y está en negro si no está registrada. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo hemos analizado. Ahora, ajusten un poco el análisis, porque no solo debe estar registrada, sino que debe estar bien registrada. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden haber relaciones registradas que estén mal registradas, que tengan defecto de registración. ¿Y cuáles pueden ser los defectos de registración? ¿Dónde pueden estar los defectos de registración? Primero, en la fecha de ingreso. Que la fecha de ingreso que figure sea mentirosa. Que yo haya comenzado con la relación laboral 5 años antes, los cuales lo tuve en negro, y recién me blanquearon el 1 de enero del 2021. Con lo cual, si yo pregunto, che, ¿esta relación laboral está registrada? La respuesta es sí, porque acá está registrada, está de alta en la AFIP. Ahora, ¿está bien registrada? No. ¿Por qué? Porque la fecha de ingreso que figura es 1/1/2021, cuando en realidad yo ingresé 1/1
2015. Entonces, tiene una cantidad de años que no figura. ¿Qué otro error de registración puede haber? ¿O dónde puede estar mal registrada una relación laboral? Puede estar mal registrada también en la remuneración o la categoría y la remuneración. ¿Por qué? Porque figure que me está pagando 50.000 pesos y en realidad me está pagando 80.000 pesos. 50 me lo paga en blanco y 30 me lo paga en negro. La parte negra es parte no registrada, es decir, que hay un defecto de registración en la remuneración o en la categoría que me figura. Esto, creo que lo comentamos cuando hablábamos de los contratos a tiempo parcial, suele ser también una mecánica de fraude. Hago figurar como que el contrato es a tiempo parcial, 4 horas trabajadas, y en realidad trabaja 8. Hago figurar por 4 y pago por 4 por recibo, trabaja 8 y pago las otras 4 en negro. ¿Por qué me metí en esto y de manera global? Porque quiero que visualicen de qué estamos hablando cuando hablamos de falta de registración o defectuosa registración. Porque eso es común tanto a este artículo primero que vamos a ver de la 25.323 como a los artículos de la Ley de Empleo 24.013 que también contemplan multas por falta de registración o defectuosa registración. Voy a la 25.323. Observen qué dice el artículo. Las indemnizaciones previstas en la ley 2744, espero que a esta altura sepan que es la ley contrato de trabajo, así se la conoce como ley 2744 a la LST, que es el número original, artículo 245, y aquí para los que tienen la ley a la mano, les sugiero que testen directamente donde dice 25013 artículo 7. ¿Por qué? Que borren eso. Porque eso ha sido derogado, no rige más. Es una ley que tuvo una vigencia transitoria en el tiempo y era otra forma de cálculo de la indemnización por antigüedad. No rige más, no la vayan a buscar porque se van a volver locos estudiando algo que ya se derogó hace mucho tiempo. Entonces, reitero, voy a leer la parte que corresponde del artículo. Las indemnizaciones previstas en la ley contrato, artículo 245, es decir, la indemnización por antigüedad de la ley contrato de trabajo, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté en modo deficiente. ¿Va de vuelta? Este artículo, esta multa, lo que contempla es que la indemnización por antigüedad, pura y exclusivamente porque se remite solo al 245, es decir, la indemnización por antigüedad se va a duplicar si el trabajador demuestra luego que al momento del despido estaba no registrado, en negro, o estaba mal registrado o parcialmente registrado. Esto es lo que se denomina registración deficiente, que ya vimos que puede ser con la fecha de ingreso o con la remuneración. Ahí puede haber el déficit de la registración. Remuneración o categoría que va a ser para el caso de lo mismo. Entonces, ¿qué contempla este artículo? Es una sanción que está tasada, duplica el valor del 245, cuando el trabajador demuestre en el juicio que al momento del despido su relación no estaba registrada o estaba mal registrada. Si así lo acredita, va a cobrar la indemnización por antigüedad, 245, más una vez más. O sea, lo va a cobrar duplicado al monto del 245. Quiero saber si entendieron eso, esa primera parte, antes de seguir con los otros párrafos. Estamos en una ley especial que lo que hace es duplicar el 245 cuando la relación estuvo en negro o estuvo mal registrada. Y el trabajador lo demuestre, por supuesto, en juicio. Profe, le hago una consulta. Sí, Gonzalo. En el caso en el que no esté registrado el trabajador y comprueba eso en juicio, ¿el empleador se hace deudor de la FIP y del trabajador? Ah, sí, por supuesto, está bien. Gonza dice, che, ¿y qué pasa con eso que no se pagó, esos aportes y contribuciones que no se hicieron? Pues el empleador, por eso es que van a ver que tanto la ley de empleo, que vamos a ver 24.013, como la propia ley contrato, como la 25.323, le da obligación al juez a dar vista a la FIP para que la FIP determine cuál es el valor de los aportes y contribuciones adeudados que va a tener que pagar el empleador. Esto es una multa vinculada como una sanción vinculada en beneficio del trabajador, pero no significa que con eso terminó el problema.
porque vos, como lo tuviste en negro, no cumpliste con tu obligación de financiar el sistema de seguridad social. Entonces ahora vas a tener que pagarle la multa al trabajador, duplicando el 245, más hacer los aportes y contribuciones a la FIP, que te los va a determinar la FIP. Muy buena la pregunta, Gonza, porque no lo había dicho y eso termina de integrar el concepto. Son cosas distintas. Esta multa del artículo primero es en beneficio del trabajador y es una sanción para el empleador incumplidor, es decir, el que tuvo el negro o tuvo mal registrado. Pero eso no quita de que a su vez va a tener que hacer lo que debería haber hecho, que es los aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social, y para eso va a ser la FIP la que le va a determinar los montos. ¿Alguna más? Gracias. No por nada. ¿Algo más o sigo? Voy al párrafo 2. Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada de vigencia de la ley, los empleadores gozarán de un plazo de 30 días con también no tiene sentido pierdan tiempo porque esta ley ya tiene sus añitos, como verán es de septiembre del año 2000, con lo cual tiene sus 21 añitos y ya no hay posibilidad de extinguirse. El último párrafo, sí quiero que lo vean, no lo van a terminar de entender hasta que veamos esa famosa ley que vengo dando vuelta. Dice, el agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo no será acumulable a las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24013. ¿Qué es esto? Esta es la Ley de Empleo, que es la que todavía no hemos visto, dejé para el final, que es la que contempla también multas para cuando la relación no está registrada o está mal registrada. Pero son multas que requieren otros requisitos para acreditar. Entonces, lo que el artículo, y ahora me interesa que al menos tengan como concepto, es que no puedo acumularlas. No puedo pedir la multa de la 25.323, artículo primero, más la multa por no registración de la Ley de Empleo 24013. O pido una o pido la otra. No son acumulables. Luego voy a explicar por qué apareció esta ley que es posterior. La 25.323 es posterior, como se darán cuenta numéricamente, a la Ley de Empleo 24013, que es de los años 90. Pero luego lo voy a explicar. Quiero simplificar. Esta multa, hay juicio, acredito que la relación no estaba registrada o estaba mal registrada, reclamo que dupliquen el 245. Eso es la multa del artículo primero de la 25.323. Ahora bien, hay un segundo artículo en esta ley. Y acá cambia. Ya el supuesto, olvídense de relación blanca-negra. Fíjense cómo va este artículo. Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, es decir, tiene que haber intimación formal fehaciente, no le abonare las indemnizaciones previstas en el 232, 233 y 245. ¿Qué es esto? Sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad. Ya hemos variado, hemos incorporado ahora 3 artículos, antes solo estábamos duplicando el 245, y hemos variado la situación de hecho, la situación fáctica. Es, lo intimo a que me pague, porque me debe, la sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido y la de antigüedad, o cualquiera de esas 3. Puede que me deba una y que no me deba las otras, no importa. Lo intimo. Borren la otra parte de la 25013, esa partecita borrenla porque está derogada. Y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas a un 50%. ¿Explico? Para tratar de darle claridad. Lauti trabaja en el estudio y yo lo despido sin causa. Lo notifico hoy del despido sin causa. No lo preavisé. Pasan 4 días, 255 bis, acabamos de verle, plazo para que yo pague las indemnizaciones. Nada. Lautaro va a la cuenta sueldo, nada. Lautaro me intima. Al 5º o 6º día me manda una intimación y me dice, habiendo vencido el plazo legal, intimo, 2 días hábiles, cancele, indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad. Yo ni le contesto. Sí. A partir de ahí, ¿puede ya reclamar la multa? Es decir, esas sumas que yo le debo con más de un 50%? No, todavía no. ¿Por qué?
Porque si observan detenidamente el artículo, falta otra situación. No solo hay que intimar, sino que me tengo que haber visto yo, trabajador, obligado a iniciar el juicio, es decir, interpuesta la demanda, o a iniciar, como dice acá, instancia previa de carácter obligatorio, que sería mediación laboral obligatoria, en los lugares que las hay. Recién ahí, si inicio la mediación laboral que es obligatoria o si interpongo la demanda, recién ahí puedo reclamar la multa del 50%, no antes. Entonces, voy de vuelta. Estamos en el supuesto donde el empleador está deudando la indemnización sustitutiva de preaviso y o la integración del mes de despido y o el 245. ¿Por qué digo y o? Porque puede que deba las tres cosas o puede que deba alguna de esas tres cosas. Porque o no las pagó o las pagó parcialmente. Si eso ocurre, el trabajador lo debe intimar para que se las paguen. Y si no se las pagan y tiene que iniciar juicio e inicia juicio para cobrarlas o inicia mediación previa obligatoria para cobrarla, en ese caso se hace acreedor a una multa de un 50% más sobre lo que se le deba, ya sea que se le deba 245, ya sea que se le deba sustitutiva de preaviso, o ya sea que se le deba integración del mes de despido, o las tres. Sobre lo que se le deba, la multa es un 50% más. Y el porqué de esta multa es obvio, es por haberme obligado a tener que reclamarte judicialmente o en mediación cuando vos debías pagarme porque al cuarto día era la mora automática. Entonces, la consecuencia de no pagarme cuando debiste pagarme es que me vas a pagar con un recargo del 50%. Esa es la razón de ser de esta multa. Cuando dije instancia previa de carácter obligatorio, quiero aclarar algo para que no se les genere mucha confusión. Ustedes tienen la suerte, como yo, de que si se quedan aquí van a litigar, normalmente como la mayoría, en ambas provincias, Río Negro y Neuquén. Por lo tanto, como nuestra universidad es del Comahue, están obligados a conocer qué pasa en las dos provincias. Y pasan cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque en términos de mediación laboral, la provincia de Río Negro primero tuvo una prueba piloto y ahora tiene con carácter obligatorio la mediación laboral previa al inicio del juicio. Entonces, si ustedes tienen una situación en Chipoleti o en General Roca, ya sea en la segunda o en la cuarta, y es un trámite laboral, van a tener que, antes de ir a la Cámara de Trabajo con la demanda, iniciar la mediación laboral y agotar la mediación laboral. Si la agotan, tienen un certificado de mediación sin conciliar, recién ahí pueden ir a la Cámara de Trabajo a interponer la demanda. Eso es mediación laboral obligatoria previa. Ese es el supuesto que da la ley. Ahora, en Neuquén no hay mediación previa obligatoria. De hecho, no hay mediación en Neuquén. ¿Qué puede haber? Actuaciones administrativas en la Subsecretaría de Trabajo. ¿Puedo ir a la Subsecretaría, como puedo ir en Río Negro a la Subsecretaría y hacer el reclamo? Sí, pero, ya lo hemos dicho y reiteramos, en la Subsecretaría de Trabajo no es obligatorio como trámite previo. ¿Puedo ir o no? Es facultativo para el trabajador. Entonces, si un trabajador de Neuquén va a la Subsecretaría y reclama que le paguen la indemnización, el mismo Lautaro va y me reclama en la Subsecretaría, y yo voy y le pago la indemnización, ya está, no hay multa. ¿Por qué? Porque no fue obligatoria. No cumple con el recaudo del artículo 2. Solo se haría acreedor a la multa si iniciara juicio. Si iniciara la acción judicial, laboral, el Neuquén, ahí recién aparece la obligatoriedad del pago también de la multa. Y, como verán, sigo con el artículo, esta multa puede ser disminuida hasta su eliminación cuando existan motivos fundados y así lo exprese el juez, porque dice, si hubiera existido causas que justifiquen la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto en el presente artículo hasta la exhibición de su pago. Es decir, que habrá que estar, en el caso concreto, a ver si puede reducirse el pago de la multa, y para eso tendrá que haber petición y tendrá que haber una sentencia fundada del juez de por qué la reduce o por qué no la aplica. Con eso terminé 25.323. Reitero,
son 2 artículos nada más, porque van a ver que el tercero es de forma, y son supuestos totalmente distintos. El artículo 1 tiene que ver sobre las relaciones no registradas o mal registradas. Si hubiere juicio y así lo demuestro, tengo derecho a que se duplique el 245, y solo el 245. Y el artículo 2 tiene que ver con el empleador que no me pagó cuando debía pagarme las indemnizaciones sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y antigüedad. Yo lo intimé, no me la pagó, hago mediación laboral obligatoria previa o interpongo demanda laboral y en tal caso me hago acreedor a una multa que es del 50% más de aquello que me debía, de cualquiera de estos 3 o de los 3 ítems que acabamos de nombrar. ¿Estamos? Tengo 2 cámaras prendidas, con lo cual tengo 2 sobrevivientes, el resto calculo que ha fallecido, se ha ido, está escuchando fútbol, no sé, juega más tarde Boca, así que capaz que están en la previa del partido. Me queda, y vamos a darlo, porque esto le tenemos que dar de un tirón para sacarnos de encima las multas. Bueno, hay alguno que dice presente, pero tiene un automático que le hace enter así tirado en la cama para que diga presente y chatea. Vamos a ver las multas de la Ley de Empleo 24013, que las he venido dejando como para último tema por la complejidad que suelen tener. Espérenme un segundo, por favor. Escucho. Entonces, el incremento del 50% es sobre la indemnización de vida. Exactamente, solo sobre la de vida. Es decir, si el empleador le paga la indemnización por antigüedad, pero no le paga la de preaviso, solamente reclama. Exactamente, tú lo dijiste. Puede pasar, ¿qué a veces ocurre? El empleador paga lo que él creía que debía, que es sustitutiva de preaviso y indemnización por antigüedad. El trabajador va, se hace asesorar y dice, che, momento, acá me falta la integración del mes de despido, porque me despediste el día 8, entonces me debes todos los días que faltan, y también falta que yo tenía 7 años de antigüedad, con lo cual el preaviso eran 2 meses, no un mes. Entonces, lo intimo por eso, genero el juicio por eso, y me va a tener que pagar un 50% más de ¿qué? De eso que me debía, de la integración del mes de despido que me debía, más de la sustitutiva de preaviso que me debía. ¿Se entendió, Gonza? Sí, perfecto. Sí, bueno, gracias. Vamos a Ley de Empleo 24013. Dije recién, y quiero reiterar, de que hay una similitud entre el objetivo del artículo primero de la 25323 y la 24013. Hay una analogía, pero denme un segundo para explicar por qué son diferentes y cómo nacieron en el tiempo. Por supuesto que la primera es la Ley de Empleo, que es una ley mucho más amplia que los artículos que vamos a ver ahora, es la Ley 24013, a la cual ustedes ya han ido, porque tuvieron que ir por el artículo 98 a ver el procedimiento preventivo de crisis, por ejemplo, con lo cual se grafican que es una ley bastante más amplia. Creó en su momento modalidades contractuales especiales que luego fueron derogadas, como lanzamiento de nueva actividad, fomento de empleo. Fue una ley laboral de los 90, donde Menem lo hizo y Cavallo pusieron un desarrollo muy liberal y dictaron una ley como esta, denominada Ley de Empleo, que no por nada tiene esta denominación, tenía como un objetivo básico paliar el problema del altísimo desempleo que tenía nuestro país en ese momento, que luego ha bajado, que sigue siendo alto, pero que en aquel momento había pasado los dígitos y ya estaba en 12, 13, 15%, hablando siempre del desempleo formal y no del informal, que no se puede estadísticamente llevar con tanto detalle. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de turno en ese momento? Dictó una ley que, entre otras cosas, lo que pretendía era obtener la debida registración de las relaciones laborales. Y le sigue dando al empleador un hándicap. ¿Cuál es? Que si lo intimaban vigente la relación laboral para que subsane los defectos o directamente registre si estaba todo en negro, y lo hacía, pues
se eximía del pago de la multa para el trabajador. Va de vuelta. El objetivo de la ley 24013 era lograr las registraciones laborales. Es decir, que aquellas relaciones que estaban en negro o parcialmente en negro, como recién hemos denominado, no registradas o mal registradas, pasaran a registrarse. Entonces van a ver que los artículos que vamos a analizar de esta ley de empleo, que tienen que ver justamente con las multas, tienen como un objetivo básico que el empleador proceda a registrar. Y por eso es que la ley habla de que el trabajador debe intimar vigente la relación laboral a que su empleador proceda a registrar. Entonces, primer requisito importante, no solo que debe haber una intimación, sino que esa intimación debe ser hecha cuando la relación laboral está todavía vigente. ¿Por qué? Porque si no estaba vigente, ya no tiene efecto la registración. Va a pasar lo de la 25323, va a ser una multa y va a cobrar la FIP. Pero el objetivo de la norma era lograr la registración, es decir, que el trabajador pasara a ser un trabajador formal registrado. Entonces, debe intimar vigente la relación laboral. ¿A qué? A que se registre, si estaba totalmente en negro, aportando todos los datos relevantes de la registración. ¿Cuáles son los datos relevantes? Los que ya vimos que están en el recibo de haberes. Fecha de ingreso, categoría, remuneración. Los esenciales son esos. Fecha de ingreso, para saber cuándo verdaderamente comencé a trabajar. Categoría o especialidad, según el convenio colectivo. Y remuneración que me están pagando. Esos elementos, cuando yo intime, tengo que ponerlos porque son los que yo le estoy pidiendo que el empleador cumpla con registrar. ¿Qué más? La ley le da un plazo de 30 días al empleador para que proceda a registrar. Por lo tanto, aquí no bastaría con que yo, trabajador, lo intime 48 horas a que me ponga en blanco, porque eso no es cumplir con los recaudos de la ley. La ley es formal, requiere que sea vigente la relación laboral, que aporte todos los elementos y que le confiere un plazo de 30 días. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si el empleador que es intimado durante ese plazo dice, tiene usted razón, y lo registra con todos los datos que el trabajador le dio, se acabó el problema. ¿Se cumplió con el objetivo de la ley? ¿Hay multa en beneficio del trabajador? No. ¿Qué va a ocurrir? Lo que dijo Gonza, va a tener que arreglar el empleador con la FIP, ¿qué pasa con eso que debe? Pero bueno, hará una moratoria, un plan de pago, etcétera. Pero eso es un tema con la FIP. Respecto del trabajador, quedó todo bárbaro. El trabajador estaba en negro, intimó, y ahora de repente está en blanco. En la categoría que él dice, con la remuneración que él dice y con la antigüedad que él dice. Se cumplió con el objetivo de la norma. Eso es lo que la ley tiene como objetivo. Esta ley de empleo, que tuvo una reformita en la 25013, la ley es la 24013 y la 25013, o casualidad, la reformó, le agregó un requisito formal más, que es que el trabajador que intime debe hacerlo con estos requisitos que di, vigente la relación laboral, dando los datos de registración, por un plazo de 30 días, y le puso un requisito muy categórico. Debe dar aviso, notificar a la FIP, ex DGI, en un plazo no mayor de 24 horas de la intimación que le ha formulado a su empleador. Va de vuelta. Le puso un requisito formal bastante categórico, que es que debe notificar a la FIP, a la autoridad de aplicación, que ha formulado esta intimación y le debe dar copia de la intimación. El objetivo de la norma es que la autoridad de aplicación ejerza sus facultades de contralor y vaya y verifique si efectivamente esto es así, si este trabajador estaba en negro o estaba mal registrado, y determine las sumas que correspondan a los fines de los aportes y contribuciones adeudados. ¿Me siguieron hasta ahí? Yo no estoy leyendo los artículos todavía porque lo que quiero es posicionarlos en el tema. Estamos en una ley de los 90, donde el legislador lo que quiso es ver de qué manera
fomentaba la debida registración de las relaciones laborales, porque en nuestro país era y sigue siendo un verdadero flagelo las relaciones no registradas, es decir, los trabajadores en negro. Para procurar evitar que se siguieran habiendo relaciones no registradas, el empleador se le ocurrió este mecanismo, que es que el trabajador podía intimar, vigente el vínculo, tenía que aportar los datos, tenía que comunicarle a la AFIP, darle 30 días y su empleador podía, si en ese plazo decía, ok, perdóname, me equivoqué, IBI lo registraba, no tenía sanción, no tenía multa con respecto a su trabajador. Ahora, lo que no hemos dicho es qué pasa si el empleador, como de común ocurre, dice, niego, desconozco, rechazo, a usted no lo vi en mi vida, usted no trabajó para mí, no sé quién es. Entonces, desconoce la existencia de la relación laboral en negro, o encubierta, o fraudulenta, o mal registrada, y en ese caso, recién ahí, cuando el empleador rechaza, niega y desconoce, ahí aparecen las multas, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, no podía yo meterme en las multas sin decirle cuál es la razón de ser de esta norma, que como verán, es muy diferente a la de la 25.323, artículo primero. ¿Por qué? Porque la 25.323 lo que dice es, si te despidieron y vos probás de que estabas en negro o mal registrado, cobrá un 245 duplicado, punto. Ese es el objetivo de esa norma, es una sanción para el empleador que en juicio, cuando se ha extinguido el vínculo, queda demostrado de que la relación no estaba registrada o estaba mal registrada. En cambio, esta norma, que es de los 90, 10 años o más antes, tenía otro claro objetivo, que es ver de qué manera se podía fomentar la registración y si el empleador accedía, pues no había multa. Ahora, si no accedía, sí aparecía el multa. Dije hace un ratito, cuando empecé a hablar de la 25.323, y lo di como una cuestión previa y lo traigo nuevamente a cuento, que aquí es necesario que hablemos de inexistencia de registración, es decir, relación laboral no registrada, o defectuosa registración, es decir, relación laboral registrada, pero mal registrada. Bueno, recuerden eso que acabo de explicar, porque es lo que vamos a desarrollar en cada una de las multas del artículo 8, 9 y 10 de esta ley, que tienen una estructura muy similar. Con el primer artículo es muy posible que les parezca difícil o les choque la lógica, pero tómenlo con calma, porque si entendemos el primero, ya después entendemos lo mismo porque modula de la misma forma, la ley razona de la misma forma. Voy a leer el artículo 8, sin más, y luego voy a explicarlo. El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computada a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Vamos despacio. ¿En qué supuesto estamos en el 8? En la relación laboral en negro. ¿Por qué? Porque dice no registrar una relación laboral. Estamos en el supuesto de relación totalmente en negro, o sea, relación no registrada. Ese es el 8. Yo, trabajador, lo intimé, vigente la relación laboral, le di 30 días y comuniqué a la AFIP. El empleador me dice, no te conozco, nunca trabajaste para mí. Me coloco en situación de despido y cuando reclamo, voy a reclamar en función del artículo 8, porque mi relación estaba en negro, una multa. Y fíjense a qué equivale esa multa, porque esto es lo que digo que van a ver repetido en el 9 y en el 10 también. Es la cuarta parte de todas las remuneraciones que se devengaron desde que la relación laboral existió y yo pruebe que existió. Gonza pone cara, esto debe ser mucha guita. Sí, es mucha plata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cuarta parte de mi remuneración durante todo el periodo, que fue todo el periodo en negro. Si alguien estuvo 2 años, 3 años siempre en negro, la multa es la cuarta parte de la sumatoria de todas esas remuneraciones tomada a valores constantes. Por eso es que las multas de las leyes de empleo son muy gravosas. Ese fue el objetivo de la norma, para tratar de hacer recapacitar al empleador que es intimado a que vaya y registre, para no verse expuesto a tener que pagar esta multa. Entonces, en el 8 estoy en una relación laboral no registrada, en negro.
¿En qué consiste la multa? La cuarta parte de todas las remuneraciones devengadas. ¿Ahí de acuerdo? ¿Duda de esto antes que salte al 9? ¿No? 9. Bueno, hay un piso, perdón, que dice que en ningún caso esta indemnización puede ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de aplicar el 245. O sea que hay un piso mínimo indemnizatorio que es de 3 sueldos por multa del artículo 8. O sea, porque puede que la cuarta parte sea un montón o puede que no, según la antigüedad. Entonces, el mínimo de la indemnización del artículo 8 son 3 meses de sueldo. De la mejor remuneración mensual normal habitual devengada en los últimos 12 meses, porque remite al 245. Ahora voy al 9. Estoy en otro supuesto. Dice el empleador que consignar en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real. Entonces acá estoy con una relación laboral registrada, pero que tiene un error en la fecha de ingreso. O sea, tiene falseada la fecha de ingreso, porque me consignó como que entré este año y yo hace 2 años que estoy trabajando. ¿Eso qué significa? Que hubo un periodo que estuve en negro, porque me han blanqueado a partir de una fecha para acá, pero hubo un periodo que estuvo en negro. ¿Por qué es importante saber cuál fue ese periodo en negro? Porque fíjense lo que dice el artículo, que abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones desvengadas de la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada. Es decir, es lo mismo que el artículo anterior. Me paga una cuarta parte de qué remuneraciones. Las remuneraciones durante el periodo que estuvo en negro. ¿Se entendió eso? ¿Sí? O sea, utiliza la misma lógica, tanto para el artículo 8 como para el artículo 9. Es una cuarta parte de las remuneraciones devengadas durante el periodo que estuvo en negro. ¿Y cuál es el periodo que estuvo en negro? El periodo anterior, porque me ha registrado como una fecha posterior a la real. Y ahora sí, voy al artículo 10, que es el último supuesto de defectuosa registración. Dice, el empleador que consignara en la documentación laboral una remuneración menor a la que percibida el trabajador, aquí estamos ¿se acuerdan que hablamos de 3 supuestos? Que no haya registración, que la fecha esté mal registrada o que la remuneración esté mal registrada. Este es un supuesto de remuneración menor. Abonará una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas. Otra vez volvemos a la cuarta parte de ¿qué? De aquello que yo estoy pagando en negro. Si yo pongo en el recibo que pago 50.000 y en realidad pago 50 por recibo y 50 por afuera, y yo acredito de que estoy cobrando 100.000, sobre esos 50 que están por afuera, la cuarta parte de todas esas remuneraciones es lo que yo voy a tener que pagar como multa del artículo 10. Entonces, voy a sacar un segundo la ley para poder verlos y explicar. En la ley de empleo el objetivo es que el empleador proceda a registrar como corresponde. Si no lo hace y el trabajador ha cumplido con requisitos que son formales de admisibilidad, esto es, intimar lo vigente de la relación laboral, hacerlo por un plazo de 30 días, consignar los datos correctos de la relación y a su vez notificar en 24 horas a la AFIP. Si el empleador niega eso, el trabajador va a tener derecho a cobrar multas. Las multas son 3. El 8 es para cuando la relación estuvo totalmente en negro. ¿Y en qué consiste la multa? Una cuarta parte de todas las remuneraciones devengadas. El 9 es para cuando me dio de alta, me registró en una fecha posterior a la real. Es decir, me registró mucho después o después de que yo efectivamente comencé a trabajar. En tal caso, la multa es la cuarta parte de esas remuneraciones devengadas durante el periodo del negro. Y el 10, estoy registrado, la fecha de ingreso es correcta, pero mi remuneración es mentirosa. La que figura no es la que estoy cobrando. ¿Y cuál es la multa? Es la cuarta parte de esa remuneración que está en negro. Siempre es la cuarta parte de lo que está en negro. Nada más que lo que varía es que está en negro. Toda mi relación laboral, parte de mi fecha, parte de mi antigüedad por fecha de ingreso o parte de mi remuneración. Como verán, no son complejas, solo que cuando uno la lee hace un poco de ruido. Me falta, ya termino, son 3 minutos. La última multa de esta ley y la última multa que vamos a ver, les prometo que no vamos a ver otras multas.
que es la del artículo 15 de la ley 24013. Le explico para que entiendan la lógica. Dijimos que el objetivo de la ley es que el empleador cumpla y registre, ¿sí? Eso está claro. Y dijimos que si yo lo intimo y él me dice ok y registra, no hay multa, más allá de que tenga que después pagarle a la FIP. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, el legislador, que obviamente no es bobo, dice, che, ¿y qué pasa si este trabajador que ha intimado a su empleador le dice, sí, está bien, te registro, lo termina despidiendo al otro día? O le genera una situación para que se coloque en situación de despido. Lo obliga a la extinción. ¿Qué pasa? Ya no hay multa, porque ya se cumplió con el supuesto de registración, cumplió con registrar, pero forzó la salida. Ese es el supuesto del artículo 15. Fíjense que el artículo 15 dice expresamente, si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, también su plazo se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con la prevista en el artículo 8, 9 y 10, y que el empleador acreditara de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. ¿Qué es esto? Si me despidió sin causa o si me obligó a colocarme en situación de despido con una causa vinculada justamente con la intimación, va a tener que pagar duplicado las sumas indemnizatorias, la del 245 y también la eventualmente sustitutiva del preaviso si no lo comete. Esa es la multa del artículo 15, que da un plazo, que es el plazo de la prescripción. Si transcurrieron ya los 2 años y me despide sin causa, pues no se va a aplicar la multa del artículo 15 porque tiene un plazo temporal, digamos, dar una protección en función de que el trabajador tomó el riesgo de hacer la intimación y que el empleador dijo, ok, te voy a reconocer de que estabas en negro, parcialmente en negro, y si eso trae consecuencia, bueno, se duplica la multa. Esto, perdón, solo no leí los requisitos formales porque lo fui dando recién al pasar, pero sería importante que leamos el artículo 11. Las indemnizaciones previstas en el artículo 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representa cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones. Intima al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de la remuneración. Proceda de inmediato y en un caso no después de 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación, el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso, las circunstancias verídicas que permitan calificar la inscripción como defectuosa. Si el empleador constatare y el total cumplimiento de la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. Bueno, con eso me conformo porque hay alguna cuestión más, pero ya con eso me conformo. Recapitulamos, solo 24013 es la ley de empleo de los años 90, objetivo que el empleador registre. Entonces, si el trabajador quiere que le registren, debe intimar, plazo 30 días, vigente la relación laboral, indicar qué es lo que está mal o no registrado, todos los datos que no estén registrados, y en tal caso el empleador, si lo hace, no hay consecuencia más allá de que tiene que hacer los aportes y contribuciones a la FIP. Ahora, si el empleador niega la defectuosa registración, ahí sí aparecen las multas del 8 y el 9 y el 10, según no esté registrado, esté mal la fecha de ingreso o esté mal la remuneración. Es una cuarta parte de todas las remuneraciones de vengada para el que no estuvo registrado, las remuneraciones de vengado durante el periodo que estuvo en negro para el artículo 9 y las remuneraciones pagadas en negro para el artículo 10. Por último, el 15, si dentro del plazo de 2 años me despide sin causa o yo me coloco en situación de despido indirecto por una causa que tenga relación con esta intimación, tengo derecho a que se duplique la indemnización del 245 y la sustitutiva del preaviso si no me lo digo. Bien, como verán, es bastante, las multas son complejas, les pido que vayan estudiando para que después el parcial no los sorprenda y que las dudas que aparezcan aprovechemos y nos las vamos sacando antes de la fecha del parcial.
¿Algún comentario, alguna pregunta antes que cerremos? ¿No? Profe, el despido sin causa, entonces, en el artículo 15, tiene que estar sí o sí vinculado con las causas del artículo 8, 9 y 10, o solamente dentro del No. plazo de los 2 años realizada la intimación. No, el despido sin causa solo dentro de los 2 años. La colocación en situación de despido indirecto, que es cuando el trabajador es el que extingue, tiene que guardar relación con la intimación que vos le realizaste y con alguno de los supuestos del 8, 9 y 10, porque si no, no procedería. ¿Ok? Sí. Gracias, Lautaro y Gonza, medalla de honor por estar con la cámara prendida y haber aguantado todas las multas ahí estoicamente. El resto, si alguno sobrevive todavía, gracias por estar. Nos vemos miércoles que viene, la clase doy yo. Subo en un ratito la clase. Profe, hasta luego. Chao, chao.